Estudiamos ahora la existencia de asíntotas oblicuas en una función que en ocasiones puede tratarse simplemente de una ecuación. Entonces, empezamos indicando que para que una asíntota oblicua exista es necesario que el grado del numerador sea mayor en una unidad que el grado del denominador. De manera que al dividir el numerador entre el denominador vamos a obtener siempre como cociente la ecuación de una recta, de la forma mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Por ejemplo, si el grado del numerador fuese 5 y el grado del denominador 4, el cociente siempre va a ser x. El valor de m ha de depender de los coeficientes en el numerador y el denominador, lo mismo los valores de b, que dependen del resultado final de la división. Y obviamente R es el residuo de la división. Como el límite del residuo es 0, puesto que el grado del numerador ha de ser menor que el grado del denominador, entonces obtenemos que como quiera que este último término tiende a 0, entonces la función racional f de x sobre g de x graficada ha de tener su ecuación cada vez más parecida a la ecuación de la recta, cuanto mayor sea el valor que le demos a x. Es decir, la gráfica de esa expresión resaltada en los términos de la izquierda y la derecha son parecidas, lo que nos indica, ¿no es cierto?, que la recta y igual mx más b constituye una asíntota oblicua de la función. Las asíntotas oblicua y horizontal son excluyentes, es decir, si existe asíntota oblicua, no existe asíntota horizontal y viceversa. Entonces, cuando no es posible encontrar por división los valores de m y de x, podemos acudir a este artificio para poder hallar los valores de la ecuación de la asíntota oblicua. Distribuyendo el límite, puesto que el límite de esta última parte es 0, tendremos límite de m por x y límite de b. El límite de b cuando extiende a infinito es b porque es una constante, y despejando tendríamos. Entonces, el valor de b, ordenada al origen, es el límite cuando extiende a infinito de la función f de x original, esto es el cociente de las dos funciones, menos m por x. Vemos que es necesario hallar previamente el valor de m. Para ello trabajamos de la siguiente forma. Si dibujamos esa gráfica y hallamos ese triángulo con la siguiente finalidad de encontrar con el eje X. Entonces podemos ver que este ángulo difiere todavía bastante de este otro ángulo. Pero si movemos ese punto X más a la derecha, podemos ver que el ángulo que va desde la recta verde hasta el eje X, ahora sí es muy parecido al ángulo de la asíntota oblicua. Por lo tanto, si este punto yo lo sigo trasladando más lejos, obtendré cada vez un valor mucho más parecido. Aquí aparece otra vez la belleza del concepto del límite, ¿no? En el límite ambos ángulos han de ser iguales. Es decir, la pendiente m es más o menos el valor de la ordenada, que es la función f de x, sobre la abscisa, que es x.
llevada al límite es exactamente el valor de la función. Entonces, estas dos ecuaciones con fondo negro son las que nos permiten hallar la ordenada al origen y la pendiente de la asíntota oblicua. Vayamos trabajando el siguiente ejemplo. Claramente esa ecuación o esa función, si es que corresponde al caso, tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Puesto que el grado del numerador es mayor en una unidad que el grado del denominador, no tiene asíntota horizontal, pero sí tiene oblicua. Hemos visto y manifestado que estas dos asíntotas son excluyentes una de la otra. Dividiendo, que es una cosa muy sencilla en este caso, obtenemos simplemente distribuyendo el denominador, el cociente, que será x, del resultado de estos dos términos, y de estos dos términos tenemos este valor, donde 1 es el residuo de la división. Por lo tanto, la recta y igual a x es la asíntota oblicua de la función. Si reemplazamos x por menos x y y por menos y, obtenemos una ecuación que es equivalente a la ecuación original simplemente con haber multiplicado ambos términos por menos 1, ¿no? Este signo menos en el numerador no afecta a la expresión. Entonces tenemos ahora necesidad de hacer la gráfica y podemos graficar este punto. Para x igual a 1, y vale 2. Tenemos que para x igual a 1, que está aquí, y vale 2, tendríamos este punto. Si la ecuación debe pasar por este punto y la recta x igual a 0 es asíntota, y la recta y igual a x es asíntota, es decir, la gráfica se aproxima a esas rectas pero no las corta, la única forma de graficar esto es de esta forma. Y como hemos indicado que la ecuación es simétrica al origen, entonces por el otro lado del origen hay que dibujar una gráfica simétrica a la que hemos encontrado hace un momento. Entonces, haciendo de una manera exacta el gráfico, vamos a obtener lo siguiente. Veamos este ejemplo. Empezamos determinando lo que es la simetría. Podemos ver en esta expresión que este signo menos afecta a la ecuación, por lo tanto, no existe simetría al eje y. Si reemplazamos x por menos x, en este caso no ratificamos esta inexistencia de simetría. Este signo también cambia la ecuación, lo que significa que la ecuación no es simétrica al eje x. Y si reemplazamos ambos, y por menos y x por menos x, podemos ver que en estos dos lugares sí se ha afectado, en el denominador no. Y esto significa simplemente multiplicar en la ecuación original ambos miembros por menos 1. No cambia la ecuación, por lo tanto es simétrica al origen. Y si igualamos a 0 el denominador, vamos a obtener las asíntotas verticales. En este caso, las rectas x igual a 2 y x igual a menos 2. Como quiera que el límite cuando x tiende a infinito es igual a infinito, debido a que el numerador tiene mayor grado que el denominador, deducimos que no existe asíntota horizontal.
Como el grado del numerador es mayor en una unidad que el grado del denominador, sí tiene asíntota oblicua. Para hallarla procedemos a dividir el numerador entre el denominador obteniendo x medios más x cuartos sobre 2x al cuadrado menos 8, que es el residuo. En consecuencia, la recta y igual a x medios constituye la asíntota oblicua de la función. Conociendo las asíntotas verticales, conociendo la asíntota oblicua, podemos iniciar nuestro trabajo de graficación. Para ello, hacemos una tabla con dos valores, x igual a 1 y igual menos un sexto, x igual a 3 y igual 2,7. Si representamos gráficamente estas asíntotas, tenemos las mostradas en el gráfico. Dos asíntotas verticales, x igual menos 2, x igual 2, y una asíntota oblicua, x y igual x medios. Podemos ver que el punto de coordenadas x igual a 3 y igual 2,7 está por encima de la asíntota oblicua y a la derecha de la asíntota vertical x igual a 2, lo que ya nos indica cómo va la gráfica en este sector. Como quiera que el gráfico es simétrico al origen, habrá que reproducir esta rama opuesta al origen. En la parte central podemos ver que la gráfica, el punto 1 menos un sexto, está por debajo del eje X. Por lo tanto, puesto que para x igual a 0 también tenemos y igual a 0, debemos graficar previamente esta rama con solamente este punto 1 menos un sexto y por simetría dibujar esta otra rama, con lo que tenemos completa la gráfica. Es conveniente que este tipo de ejercicios sea repasado por el estudiante, por lo que sugerimos que resuelva deteniendo por un momento el video antes de pasar a ver los resultados. Este es otro ejemplo interesante, puesto que vamos a apreciar una nueva forma de trabajar lo que son las asíntotas oblicuas. Podemos ver claramente que el grado del numerador es 2. En el denominador tengo una raíz cuadrada y tengo x elevado al cuadrado. Si nosotros combinamos ambas potencias, 1 medio y 2, vamos a ver que el grado del denominador es 1. Por lo tanto, al ser la diferencia entre el numerador y denominador 1, esta función tiene una asíntota oblicua. Igualando a 0 el denominador, tenemos las dos asíntotas verticales, x más 2 y x igual menos 2. Obviamente no tiene asíntota horizontal por la cuestión de los grados del numerador y denominador. Y para hallar la asíntota oblicua necesariamente tenemos que hacer uso a las expresiones conocidas
de límites que planteábamos en la parte teórica. Entonces, para hallar la pendiente debemos buscar el límite de esa función, reemplazamos, simplificando una x obtenemos eso, y en virtud de que el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 1, el coeficiente en el numerador es 1, el coeficiente en el denominador es 1, este límite no puede ser otra cosa que 1. Para hallar el valor de la ordenada al origen, hacemos uso de otra expresión. Reemplazando obtenemos esta, conviene que saquemos como un denominador y racionalicemos. Entonces, obteniendo el común denominador, obtenemos eso. Para eliminar las raíces cuadradas, multiplicamos y dividimos por la conjugada del numerador. Y haciendo las operaciones respectivas en el numerador y denominador, vamos a obtener lo siguiente. Podemos ver que quizá la cuarta se puede cancelar. Y tenemos menos x al cuadrado dividido entre esa expresión. Claramente, esta potencia del denominador es 3 mayor que la potencia del numerador, por lo tanto el límite no puede ser otra cosa que 0. Consiguientemente la ordenada al origen es 0. Y tendremos como asíntota oblicua la recta y igual a x. Una vez que tenemos las asíntotas y determinados todos los parámetros de la función, podemos proceder a estudiar la simetría. Podemos ver que si reemplazamos x por menos x, la ecuación no cambia, por lo tanto es una ecuación simétrica al eje y. Esta condición nos ha de ahorrar ya la mitad de la gráfica. Entonces, en vista de que hay simetría, la recta y igual a menos x ha de ser otra asíntota oblicua. También es importante hallar el campo de existencia o el dominio de la función. Para ello podemos estudiar el denominador, ¿no?, y exigir que la cantidad subradical sea mayor a 0 para que la raíz cuadrada exista. Eso nos lleva a resolver la inecuación x al cuadrado menos 4 mayor a 0, cuyas soluciones son los intervalos, ¿no?, de menos infinito hasta menos 2, unión con el intervalo de 2 hasta infinito. Esto es muy importante puesto que nos está diciendo que entre el intervalo comprendido desde menos 2 hasta 2 no existe la función, por lo tanto no habrá gráfica para todos los valores que están comprendidos en dicho intervalo. Obviamente, ¿no es cierto?, si nosotros le damos a x el valor 0, la función simplemente ha de tener una raíz cuadrada de un número negativo en el denominador, lo que certifica o ratifica que la función no existe en dicho intervalo. Entonces se establece como dominio de la función todos los valores de x que son menores a menos 2 y mayores a 2. Para poder graficar la función, lo que hacemos es dibujar los ejes cartesianos y las asíntotas. Podemos ver las dos asíntotas verticales, x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces, esta es la recta, x igual 2, y esta otra es la recta x igual menos 2. La asíntota oblicua
y igual x, y la otra asíntota oblicua, y igual menos x. Entonces, para poder graficar esta ecuación nos damos una serie de puntos, podrían ser esos 3 por ejemplo, que si los trasladamos al gráfico vamos a obtener esos 3 puntos que se muestran ahí. Y como podemos ver, aunque era suficiente 1, por estos 3 puntos tenemos que trabajar una gráfica de esta forma, respetando la condición de las asíntotas halladas, ¿no? Y luego, por simetría, simplemente tenemos que dibujar una rama simétrica al eje Y con una función que sea exactamente el reflejo de la que acabamos de dibujar en el lado derecho. La gráfica bien hecha queda de esta forma. Veamos otro ejemplo que también ha de exigirnos un poco más de trabajo para poder hallar la gráfica. Inicialmente estudiamos la simetría. Vemos que la ecuación es simétrica al eje X, pues que al reemplazar Y por menos Y no ha cambiado la ecuación. Si reemplazamos X por menos X y ambas cosas, no vamos a tener la misma ecuación, por lo tanto la única simetría que existe es al eje X. Igualando a 0 el denominador, tenemos la asíntota vertical X igual a 1. Y para hallar la asíntota horizontal, buscamos límite al infinito de esta función, que podemos ver también es infinito, por lo tanto no existe asíntota horizontal. Y estudiamos el grado del numerador y denominador en esta ecuación. Podemos ver que el grado del numerador es 3 medios y el grado del denominador es 1 medio. Por lo tanto, existe una diferencia de una unidad, lo que obliga a la existencia de una asíntota oblicua. Para hallar la pendiente de la asíntota oblicua, de la recta que se presenta la asíntota oblicua, hallamos ese límite. Como podemos ver, después de hacer operaciones e introducir el denominador al radical, haciendo medios y extremos, obtenemos esa ecuación en la cual, ¿no?, el grado del numerador es 3 medios y su coeficiente es 1. El grado del denominador es 3 medios y su coeficiente es 1. Por lo tanto, el cociente de los coeficientes de las mayores potencias de x no es otra cosa que 1. La pendiente es 1. Para hallar la ordenada al origen, hacemos uso de ese otro límite y reemplazando tendríamos. Hacemos operaciones. Para resolver este límite, la presencia de la raíz cuadrada me indica que el mejor artificio será multiplicar y dividir por la conjugada. Haciendo esa operación y reduciendo la expresión algebraica, obtendremos sacamos como un denominador en ambos miembros de la expresión racional, hacemos las deducciones correspondientes para llegar finalmente a esta expresión. Expresión en la cual podemos ver que el grado del numerador es 2. En esta parte yo puedo apreciar también un grado del denominador 2, pero esta otra también me lleva a un grado del denominador 2, ¿no? No es posible determinar exactamente cuáles son los coeficientes que debo tomar en cuenta. Aunque en ambos casos hay aquí un coeficiente 1, aquí otro coeficiente 1. Aquello siempre nos ha de arrojar alguna duda.
En este caso es conveniente volver al artificio clásico de los límites al infinito, que consiste en dividir todo entre la mayor potencia de x. Esto es, obteniendo entonces la división de todos los miembros de la ecuación entre x al cuadrado, y haciendo las simplificaciones correspondientes tenemos. Ahora sí es posible aplicar el límite. Reemplazando x por infinito, obtenemos que ese límite vale 1/2. Por lo tanto, la ordenada al origen es igual a 1/2. Pero además recordemos que hemos encontrado una condición de simetría. Por lo tanto, si obtengo una asíntota oblicua y igual a x más 1/2, por la simetría al eje x, la recta y igual menos x menos 1/2 será otra asíntota oblicua. Entonces, dibujamos ambas asíntotas oblicuas y también las asíntotas verticales. Iniciamos entonces la construcción de la gráfica. Para ello hemos dibujado la asíntota vertical, x igual a 1. Luego dibujamos la asíntota oblicua, y igual x más 1/2, que es esta recta. Y por simetría dibujamos también la otra asíntota oblicua, que es esta que tenemos acá. Y procedemos a encontrar esta colección de puntos que hemos detallado en esta tabla. Entonces podemos ver, por ejemplo, el punto 2, x igual a 2, y igual 2,8. Entonces para x igual a 2, tengo 2, 2,5, 2,8 está más o menos por acá. Para 3 tengo 3,67, estará también por este sector. Y obviamente, si tenemos en cuenta que estas dos rectas son asíntotas, la gráfica tendrá necesariamente esta forma. Y como quiera que hemos encontrado que es simétrica al eje x, por debajo del eje x también tendremos que dibujar una gráfica que corresponda a esa condición de simetría. Tenemos que para x igual a 0 y y vale 0. Esa ecuación pasa por el origen. Y tenemos que para x igual a menos 1 y vale 0,71. Eso está más o menos por este sector. Para x igual a 2, 1,63. Podemos ver que está por aquí. Entonces, asintótica a esta recta ha de aparecer este sector de gráfica. Y obviamente otra vez por simetría al eje x tendremos que reproducir una rama parecida por debajo del eje x. Entonces, esta gráfica bien construida quedaría de la siguiente forma. Es muy importante que el alumno practique resolviendo los problemas siguientes. Bien, entonces estos ejercicios están en la práctica número 2. Aunque tienen diferente numeración, ustedes tienen que ir resolviendo lo mismo. Por favor, tomar en cuenta los ejercicios que tienen en el Moodle. Con esto damos por concluido el tema
de límites en cuanto a asíntotas se refiere.